Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo concepto a desarrollar, que es la depravación total. Esta es una doctrina que nosotros la observamos ya desde autores como Pelagio, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero, y últimamente lo hemos visto también con Juan Calvino. Es una doctrina por la cual se ve involucrada la figura de Adán y Eva, y por lo tanto, si estas dos figuras se ven involucradas, toda la humanidad se ve involucrada también. Muchos autores la han pensado desde distintas perspectivas y las distintas consecuencias que tiene esta depravación total en la humanidad. Así que, sin más dilación, vamos a ver este concepto de depravación total. Bueno, la doctrina de la depravación total sostiene que como resultado de la caída de Adán y Eva, toda la humanidad ha heredado una naturaleza pecaminosa que afecta a cada aspecto del ser humano: la mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo. Y esta condición implica que por sí mismos los seres humanos son incapaces de buscar a Dios o de hacer el bien que sea verdaderamente agradable a Él. O sea, toda obra humana no le hace justicia a Dios, o no le hace justicia a lo que quiere Dios, etc. El apóstol Pablo enfatiza esta realidad en Romanos 3, 10 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces este pasaje subraya la incapacidad del hombre para acercarse a Dios. Pero, entonces, ¿qué? Digamos, no tenemos destino, no tenemos ninguna chance. Tenemos la chance de que Dios intervenga de forma divina en nuestra vida. Pero por defecto tenemos esta depravación total. Y uno de los personajes que habló sobre la depravación total era Pelagio. Pelagio era un monje británico del siglo V y sostenía que los seres humanos nacen moralmente neutros, sin la mancha del pecado original, y poseen la capacidad innata de elegir entre el bien y el mal sin la necesidad de la gracia divina. Según su perspectiva, el pecado de Adán no afectó a las generaciones futuras y cada individuo tiene la responsabilidad y el poder de vivir una vida justa por sus propios méritos. Esta visión contrasta con la doctrina de la depravación total, que afirma que debido al pecado original, la naturaleza humana está corrompida en su totalidad, incapacitando al individuo para buscar a Dios o hacer el bien sin la intervención de la gracia divina. Pelagio negaba esta depravación inherente, argumentando que la humanidad conserva la capacidad de cumplir la ley de Dios y alcanzar la justicia por propio esfuerzo. Pero el tema que negar la depravación total en esa época era una muy mala idea. Y Pelagio fue perseguido por la iglesia. El pelagianismo, es decir, todos aquellos que llevaban la doctrina de Pelagio, también fueron perseguidos en los siglos posteriores. Luego San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia más influyentes, desarrolló la doctrina de la depravación total en respuesta a las enseñanzas de Pelagio. Según Agustín, tras la caída, toda la humanidad quedó en una esclavitud autoimpuesta al pecado, lo que significa que todas las personas están inevitablemente predispuestas al mal antes de tomar cualquier decisión consciente y son incapaces de abstenerse de pecar por sus propios medios. Aunque el libre albedrío no se elimina en el sentido de la capacidad de elegir entre alternativas, las personas son incapaces de tomar decisiones que sirvan a Dios en lugar de a sí mismas, sin la intervención de la gracia divina. Esta perspectiva agustiniana sostiene que, debido al pecado original,
La naturaleza humana está corrompida en todas sus facultades y solo mediante la gracia de Dios es posible la redención y la capacidad de realizar el bien verdadero. Y luego tenemos a Santo Tomás de Aquino, que decía que a diferencia de la doctrina de la depravación total, que sostiene que el pecado ha corrompido por completo todas las facultades humanas, tras la caída, la naturaleza humana quedó herida, pero no totalmente corrompida, de acuerdo a Tomás de Aquino. Según él, el intelecto y la voluntad se debilitaron, pero conservaron su capacidad para el bien. Y esta perspectiva sugiere que aunque el pecado original afectó profundamente al ser humano, éste aún posee una inclinación natural hacia el bien y puede cooperar con la gracia divina para alcanzar la salvación. En las cuestiones 81 y 82 de la prima secundá de la Suma Teológica de Aquino, este analiza cómo el pecado original afecta a la naturaleza humana, argumentando que aunque la naturaleza quedó herida por el pecado, no fue totalmente corrompida. Entonces ahí tenemos las primeras grandes doctrinas con respecto a la depravación total, empezando por Pelagio, luego San Agustín y Santo Tomás de Aquino, terminando ya la Edad Media. Pero luego tenemos a los reformadores. Tenemos a Martín Lutero. Según esta doctrina, el pecado original ha corrompido profundamente todas las facultades del ser humano, incluyendo la voluntad, dejándolo incapaz de elegir el bien por sí mismo. Y esta perspectiva, obviamente de la depravación total, se contrapone a la idea de que el ser humano posee un libre albedrío capaz de cooperar con la gracia divina para alcanzar la salvación. Lutero expuso detalladamente su visión en una obra que se llama De Servo Arbitrio, o La esclavitud de la voluntad, o también La voluntad determinada, escrita en 1525 como respuesta a Erasmo de Rotterdam. Si usted quiere ver esa discusión entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam, la tenemos en el podcast. Tenemos un podcast con esa discusión, tenemos la perspectiva de ambos pensadores ahí para que usted la pueda consultar. Y bueno, en este texto argumenta que la voluntad humana está esclavizada al pecado y por lo tanto es incapaz de contribuir su propia salvación sin la intervención directa de la gracia de Dios. Para Lutero, reconocer la depravación total del ser humano es esencial para comprender la necesidad absoluta de la gracia divina en el proceso de redención. Pero pareciera ser que Lutero de alguna forma, también acepta el libre albedrío siempre que el ser humano sepa que en realidad la única libertad que tiene es la que da Dios por medio de la gracia. Pero luego va a venir otro filósofo, otro pensador, teólogo, que es Juan Calvino. Y un componente central en la doctrina de Calvino es la depravación total, que sostiene que el pecado original ha corrompido cada aspecto de la naturaleza humana, mente, voluntad, cuerpo, emociones. Y esta corrupción es tan profunda que sin la intervención de la gracia divina, el ser humano es incapaz de buscar o realizar el bien espiritual auténtico. Entonces Calvino argumentaba que aunque las personas puedan realizar actos moralmente buenos en apariencia, estos no son suficientes para agradar a Dios o lograr la salvación, ya que están contaminados por motivaciones egoístas y una naturaleza caída. Por lo tanto, la regeneración y la fe son dones otorgados por Dios a quienes Él elige, independiente de cualquier mérito o acción humana. Y esta perspectiva se formalizó posteriormente no por Calvino. O sea, nosotros leyendo a Calvino podemos, por cierto, aseverar que Calvino estaba de acuerdo con la teoría de la depravación total. Pero luego sus seguidores, como por ejemplo Teodoro de Beza o Francisco Gomaro, realizaron algo que se llamó los 5 puntos del calvinismo, conocido por el acrónimo TULIP en inglés. Primero está la depravación total, total depravity, que es que la humanidad está completamente afectada por el pecado en todas sus partes. Luego, la elección incondicional. Dios elige a quienes salvará sin basarse en ninguna condición o mérito previo. En tercer lugar está la expiación limitada. Cristo murió específicamente por los elegidos, asegurando su salvación. Cristo no murió por toda la humanidad, es decir, no murió por los condenados y por los que se han salvado, sino que solamente por los salvos. La gracia irresistible, es decir, la gracia de Dios, cuando es extendida a los elegidos,
no puede ser rechazada. Es decir, si yo obtengo la gracia de Dios, yo no puedo decir, mire, ¿saben qué? No quiero recibir la gracia. ¿Ya? No es una cuestión que depende de mí la gracia. Por lo tanto, Calvino dice, la gracia es irresistible. Y en quinto lugar, la perseverancia de los santos. Aquellos que verdaderamente son elegidos por Dios perseverarán en la fe hasta el fin. Entonces, estos puntos fueron articulados en respuesta a las enseñanzas de otro pensador que estaba en contra del determinismo, si ustedes quieren, de Juan Calvino, que fue Jacobo Arminio. Y claro, estos 5 puntos fueron articulados en respuesta a las enseñanzas de Arminio y se consolidaron en lo que se conoció como el Sínodo de Dort. La doctrina de la depravación total subraya la necesidad absoluta de la gracia divina para la salvación, ya que el ser humano, como sabemos, en su estado caído, carece de la capacidad para buscar a Dios por sí mismo. Ahora es importante destacar que aunque el término depravación total puede sugerir que el ser humano es tan malo como podría ser en la teología calvinista, significa más bien que el pecado ha afectado todas las áreas de la vida humana sin que ninguna quede intacta. Sin embargo, esto no implica que las personas no puedan realizar acciones moralmente buenas en un sentido relativo, sino que sin la gracia regeneradora de Dios. Estas acciones no son suficientes para alcanzar la justicia delante de Él. Es como lo que decía Martín Lutero, acuérdense, en uno de los pasajes de su vida, cuando él consideraba que había cometido tantos pecados y que trataba de realizar obras para resarcir esos pecados, y por muchas obras que él hiciera, él decía, si Dios es justo, yo estoy liquidado. Si Dios es justo, yo estoy liquidado, porque yo nunca con obras voy a hacer justicia a lo que quiere Dios de mí. Jamás. Y bueno, frente a esta cuestión de la depravación total calviniana, está la postura de Jacobo Arminio. Y al igual que otros reformadores, Arminio sostenía que debido al pecado original, la naturaleza humana estaba profundamente corrompida, afectando todas las facultades del ser humano. Y en este estado caído, el hombre es incapaz por sí mismo de pensar, querer o hacer lo que es verdaderamente bueno y agradable a Dios. Arminio afirmaba que en su condición natural el ser humano no posee la capacidad de tener fe salvadora ni de realizar obras que conduzcan a la salvación. Es necesario que Dios, a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo, regenere y renueve al individuo en su intelecto, emoción y voluntad, capacitándolo así para entender, desear y hacer lo que es verdaderamente bueno. Sin embargo, a diferencia de la perspectiva calvinista, Arminio introdujo el concepto de gracia preveniente. Esta gracia es una influencia divina que precede a la decisión humana, otorgando al individuo la capacidad de responder al llamado de Dios. Aunque el ser humano entonces, para Arminio, en su estado natural es incapaz de buscar a Dios, la gracia preveniente capacita a la persona para ejercer su libre albedrío y responder al ofrecimiento de salvación. Entonces, esto sugiere, muchachos, que Arminio sí creía en el libre albedrío, en contraste a Calvino. Y eso es lo interesante, porque Arminio proviene de ahí, proviene de la escuela calvinista, y nos dice, no, muchachos, el libre albedrío sí existe. En todo caso, es importante destacar que según Arminio, esta gracia puede ser resistida, es decir, aunque Dios otorga la capacidad de responder, el individuo puede elegir rechazarla. Por lo tanto, no es una gracia irresistible como en los 5 puntos calvinistas. Por otro lado, los seguidores de Arminio formularon lo que se conoció los 5 artículos remonstrantes, que se contraponían a la enseñanza de Juan Calvino. Los remonstrantes eran los seguidores de Arminio. Nosotros vamos a ver quiénes eran los remonstrantes en unos podcasts posteriores, ¿ya? Y conocidos como remonstrantes, expresaban su desacuerdo con ciertas doctrinas calvinistas predominantes en la Iglesia Reformada holandesa. Entonces, por ejemplo, si bien en el calvinismo estaba la depravación total, para los arminianos existe en realidad la depravación parcial, porque aunque el ser humano ha sido afectado por el pecado, no está totalmente incapacitado para buscar a Dios. Si en el
si en el calvinismo existía la elección incondicional, para los arminianos estaba la elección condicional, porque Dios elige para la salvación a aquellos que en su presciencia prevé que creerán en Cristo. Si en el calvinismo estaba la expiación limitada, en los arminianos está la expiación universal. Cristo murió por toda la humanidad, no solo por los elegidos. Si para los calvinistas está la gracia irresistible, para los arminianos está la gracia resistible. Es decir, la gracia de Dios actúa en el corazón de todos los hombres para atraerlos a la salvación, pero esta gracia puede ser resistida. Y finalmente, si los calvinistas tenían la perseverancia de los santos, los arminianos van a creer en la caída de los santos o la posibilidad de perder la salvación. Es decir, los creyentes tienen la capacidad, mediante la gracia del Espíritu Santo, de luchar contra el pecado y perseverar, sí, pero es posible que por negligencia se aparten de la verdadera fe y pierdan la gracia. Estos artículos fueron presentados a los Estados Generales de Holanda como una petición de mayor tolerancia teológica y como una protesta contra la doctrina calvinista de la predestinación absoluta. Sin embargo, en el Sínodo de Dort, estas enseñanzas fueron rechazadas y los remonstrantes fueron condenados como herejes. Y esto tuvo consecuencias desastrosas, muchachos. Bueno, esta es entonces la doctrina de la depravación total, que destaca la profundidad de la corrupción humana y nos hace ver lo miserable que somos, muchachos. Debido al pecado, se subraya la necesidad indispensable de la intervención divina para la redención y la reconciliación con Dios. Y claro, sin la gracia de Dios, el ser humano permanece en un estado de incapacidad espiritual, incapaz de alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Y esto enseña, a pesar de que pueda parecer muy duro, esto es una enseñanza que resalta la dependencia absoluta del individuo en la misericordia y gracia divina, para que el individuo no se ufane de sus propios méritos, de su propia obra, de su propio intelecto, sino que esté consciente de que siempre está bajo el poder de Dios. Los invito entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y a la comunidad de WhatsApp, que usted la puede ver ahí en la descripción del video. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.